Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del módulo teórico de esta acción formativa. Mi nombre es Miguel Ángel Jimeno Navarro y en esta parte lo que voy a explicar son las estrategias, directrices y momentos que tenemos que tener en cuenta para desarrollar un procedimiento de prevención psicosocial integral. Centrándonos en la parte de la estrategia, básicamente la estrategia consiste en la hoja de ruta que tenemos que seguir para poder implementar adecuadamente este procedimiento. Si os fijáis en la transparencia, veréis que los tres principales elementos a considerar en la estrategia son adoptar una visión sistémica. Esto implica que tenemos que cambiar la forma que tenemos de concebir la prevención. Los desarrollos y las investigaciones en el campo de la psicología social nos indican que hemos de actuar de una forma diferente, como os hemos ya explicado en la primera parte del módulo. Hay dos elementos sobre todo que tenemos que tener siempre presente. Por un lado, que los factores psicosociales tienen multicausalidad, pueden estar generados por el propio individuo, pueden estar generados por el grupo, pueden estar generados por la tarea, pueden estar generados por la propia organización, incluso por el contexto exterior. Con lo cual, hemos de prestar atención a esa multicausalidad. Y, por otro lado, a la hora de intentar identificarlos, hemos de desarrollar una aproximación multivariada. Además, a la hora de implementar los programas de seguridad y salud psicosocial, hemos de trabajar tanto la prevención como la promoción de una forma integral. Esto significa que el primer paso inexcusable en nuestra implementación es el plan de prevención. El segundo elemento es la implicación y el compromiso y la participación de todas las personas que forman parte de la organización. Y el tercer elemento a considerar desde esta línea estratégica es que todos nuestros planes y programas tienen que actuar a distintos niveles. Más adelante explicaremos la importancia no solamente de actuar sobre el nivel individual, sino también sobre el grupal y sobre el organizativo. Y el tercero de los aspectos que tenemos que considerar es que los programas de seguridad y salud tienen que estar alineados con los procesos operativos. Esto significa, por un lado, que hemos de ser capaces de adaptarnos al entorno de nuestra organización y nadie mejor que vosotras y que vosotros para conocer cuál es la realidad de partida de vuestra organización, y por otro lado que debemos de ser capaces de, como establece el reglamento de los servicios de prevención, integrar la actividad preventiva en el día a día laboral de nuestra empresa. En cuanto a las directrices, nosotros hemos de considerar básicamente 5. La primera de todas ellas es el ámbito sobre el cual tenemos que actuar. Normalmente, por norma general, siempre suele haber una tendencia a intentar actuar sobre el individuo, ¿de acuerdo? Como si la causalidad fuera el trabajador o la trabajadora. Sin embargo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la prioridad de actuación tiene que ser colectiva. Eso nos lleva a que nuestro principal y prioritario ámbito de actuación no es tanto el individuo, sino la propia organización, el grupo, o el departamento o la sección. Eso implica trabajar primero con cuestiones relacionadas con el diseño de la tarea, con el diseño del puesto del trabajo, con el estilo de liderazgo, con la comunicación, con la cultura organizativa. Y el individuo sería un elemento también a considerar, pero un elemento a considerar como protección individual. Entonces, a la hora de priorizar, en primer lugar, por protección colectiva, empezaremos nuestras actuaciones sobre el ámbito organizativo y sobre el ámbito grupal. La segunda de las directrices a considerar es la amplitud de nuestro enfoque preventivo. Es cierto que normalmente, ¿de acuerdo? Solemos centrar la atención, o se suele centrar la atención en aquello que está produciendo un riesgo manifiesto y evidente. Entonces, solemos actuar, en la mayor parte de ocasiones, sobre aquello que es prioritario y urgente. Pero como hemos comentado anteriormente, los factores psicosociales son multicausales y están afectándose los unos a los otros. Eso significa que igualmente es necesario
e importante actuar sobre aquello que genera ese riesgo psicosocial, sobre los factores de riesgo, y también en ocasiones tenemos que plantearnos actuar sobre aquello que genera bienestar. Hay ocasiones en las que si intervenimos sobre aquello que en el colectivo de trabajadores y trabajadoras genera una cierta satisfacción o mejora el clima del trabajo, indirectamente estaremos incidiendo sobre lo que causa el riesgo psicosocial. Entonces, aunque nuestra prioridad sea lo urgente e importante que son los riesgos psicosociales, si queremos desarrollar una prevención psicosocial integral, hemos de prestar también atención a los otros dos enfoques. La tercera directriz tiene que ver con algo que hemos repetido y vamos a repetir continuamente, la importancia de implicar y comprometer a todas las personas que forman parte de la organización. Los riesgos psicosociales tienen mucho que ver con el componente humano. El componente humano forma parte del problema y el componente humano forma parte de la solución. Si bien es cierto que los representantes de trabajadores y trabajadoras y los representantes de la empresa son los que van a actuar un poco como el motor que lidera y que promueve el cambio, hemos de contar con la colaboración de directivos y directivas y de trabajadoras y trabajadores. La cuarta directriz es que hemos de ser capaces de trabajar en tres momentos distintos. De nuevo, otra vez, normalmente centramos nuestros esfuerzos y nuestra actuación sobre todo en lo que aparece en la diapositiva como el momento 2, en la intervención psicosocial, en la evaluación del riesgo. Sin embargo, evaluar solo acaba dando frutos a corto plazo, pero no acaba dando resultados duraderos. No es una intervención integral. Deberíamos de ser capaces de intervenir en el momento 1, generando una visión compartida. Esto es lo que después nos ayudará a integrar la prevención psicosocial en el día a día de la empresa. Esto significa trabajar la política, comprobar cómo está la política en materia de seguridad y salud en nuestra empresa, cómo funciona la participación y el diálogo social y cómo se plasma esto en el plan de prevención psicosocial. Después sí que estaría el momento 2, es el grueso principal de trabajo, tiene que ver con la intervención psicosocial, tiene que ver con identificar y evaluar los posibles factores de riesgo, implementar las medidas de actuación y hacerles un control y seguimiento. Para que esto funcione, tiene que haber un tercer momento. No podemos dejar las medidas sin saber si han funcionado, cuáles han sido mejores, cuáles han sido peores, cuáles han tenido mejor aceptación, cuáles han tenido peor aceptación. Hay que establecer un sistema de aprendizaje continuo que ayude a mejorar y a mantener en marcha todo el sistema de la prevención, en este caso en el ámbito psicosocial. Así pues, nuestro trabajo se realizará en tres momentos diferentes. Y la quinta directriz tiene que ver con algo que también hemos comentado al principio en la estrategia, tiene que ver con la necesidad de ser flexibles y de adaptarnos. Nosotros somos las personas que mejor conocemos cuál es la realidad de nuestra empresa y entonces sabemos un poco a partir de qué estamos trabajando. Con lo cual hemos de ser capaces de adaptar la actividad en materia psicosocial a lo que es la realidad de nuestra empresa. Eso tiene que ver también con un enfoque local. Por un lado tenemos que conocer cuáles son las políticas empresariales, igual nuestra empresa está embarcada en proyectos de sostenibilidad o en proyectos de mejora de calidad o en proyectos de clima y dentro de esos proyectos o dentro del la implantación de la ley de igualdad, ¿de acuerdo? Pues dentro de toda esa línea de actividades que está desarrollando la organización, nosotros podemos implementar y añadir las medidas específicas relacionadas con los factores psicosociales. Sobre estrategias, pues existen estrategias primarias, secundarias y terciarias. De nuevo, normalmente se suele plantear sobre todo el trabajo en estrategias secundarias. Nuestra obligación es que las actuaciones se centren primordialmente en estrategias primarias, en aquellas que combaten el riesgo en su origen. No en estrategias secundarias, que es una vez generado el riesgo, pues vamos a ver, no, hemos de intentar combatir el riesgo en su origen.
Y después, evidentemente, una de las cosas que nos ha aportado la investigación es que los riesgos psicosociales con el tiempo han ido evolucionando y hemos aprendido que debemos de segmentarlos en función de los distintos colectivos que están expuestos en la organización. Y una de estas segmentaciones nos exige adaptar un enfoque de género. No sufren los mismos riesgos ni las consecuencias de estos riesgos psicosociales los hombres que las mujeres. Cuestiones como la doble carga, cuestiones como la conciliación, cuestiones como la fatiga mental o emocional son distintas en los dos colectivos. Eso significa que aunque realicemos una política general en materia psicosocial, hemos de ser conscientes de que en función de las características de género de los componentes de nuestra empresa, nosotros hemos de prestar especial atención y adaptarlas en unos contextos a hombres y en otros contextos a mujeres. Pasando al tercer componente de esta exposición, los momentos de la intervención, nosotros lo que planteamos es trabajar a partir de la norma ISO 45001. Esta es una norma que tiene rigor, tiene calidad, es bastante reconocida por el ámbito de la empresa, con lo cual nos genera un vehículo de comunicación, un lenguaje más o menos compartido con los dos. Es una norma que se ha exigido ahora su actualización a las empresas que ya estaban trabajando dentro de las ISOs, con lo cual entendemos que es un marco teórico que nos ayuda bastante a desarrollar los momentos del procedimiento de prevención psicosocial integral. La norma lo que plantea, y de ahí su importancia, es que un elemento fundamental para que todo el engranaje en materia de prevención funcione tiene que ver con la participación y el liderazgo de los trabajadores y trabajadoras. Se les da un papel esencial, ¿de acuerdo? De ahí que por decirlo así, se nos empodera a los delegados y a las delegadas a ser uno de los elementos centrales para desarrollar la prevención a nosotros y a nuestras compañeras y compañeros. Aparte de eso, la norma habla de la importancia de conocer ese contexto de la organización, del que hablábamos antes, de ser capaces de desarrollar una planificación en el ámbito psicosocial, como ya normalmente se viene realizando, de prestar especial atención a los recursos con los cuales contamos para desarrollar la actividad en el campo psicosocial, de evidentemente ver hasta qué punto aquella implementación que hemos llevado a cabo está reduciendo las enfermedades, las patologías y los daños en trabajadoras, trabajadores y también, ¿por qué no?, en la propia organización, y están ayudando a introducir ese cambio en el día a día del mundo laboral. Y todo esto con un elemento más añadido, que es el de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño en el ámbito psicosocial. Es por eso que entendemos que este es un marco interesante para poder desarrollar los momentos. Y a partir de ese, nosotros hemos propuesto los 3 momentos de los que cuenta el procedimiento en prevención psicosocial integral. El primero es el de generar una visión compartida. Ya hemos dicho antes que sí que es cierto que se puede realizar la evaluación de riesgos psicosociales y la implantación de medidas y reducir daños para la salud de trabajadores y trabajadoras, simplemente yéndonos a la implementación o a la intervención. Pero si queremos que esto tenga frutos a largo plazo, que es lo que suele ocurrir con los riesgos psicosociales, el trabajo en los riesgos psicosociales no es un trabajo a corto plazo, no es un trabajo de 1 año, ni siquiera es un trabajo de 2 años, es un trabajo de largo recorrido. Si queremos que ese largo recorrido tenga sus frutos, es necesario generar una visión, una conciencia de la importancia de los factores psicosociales dentro de la organización. Eso implica atender a 3 aspectos. El primero, implicar a la dirección y establecer una política clara, coherente y con el compromiso de todos en materia de seguridad y salud laboral. Eso implica la participación activa, no solamente rellena un cuestionario, no solamente
contesta una entrevista para conocer cuáles son los daños en tu puesto de trabajo. La participación activa de toda la plantilla de la organización implica que conocen qué es lo que se está haciendo, que pueden realizar aportaciones para sugerir mejoras, que se les consulta sobre los resultados de esas mejoras que se están realizando, que tienen información sobre cómo se está desarrollando el plan integral que estemos implementando cada medio año, cada año. Son un elemento fundamental porque, como hemos comentado antes, los factores psicosociales en la causa y en la solución tienen un importante componente humano. Y el tercer elemento, evidentemente, como hemos comentado antes, si queremos una prevención psicosocial integral, hemos de ser capaces de darle un enfoque de género. Todo esto tiene que tener una plasmación en el plan de prevención. Como hemos dicho también en la estrategia, el plan de prevención es el elemento central sobre el cual tenemos que articular el procedimiento en materia psicosocial. Sobre el momento 2, que es el que normalmente suele atraer más la atención, hemos de ser capaces de trabajar dos líneas. Una que es la de evaluación de los riesgos propiamente dicha, que como podéis comprobar no solamente implica lo que aparece en el punto A3, evaluación de riesgos psicosociales, sino que significa ser capaces de hacer un diagnóstico previo. No cualquier cuestionario nos sirve, no los cuestionarios genéricos. Hemos de conocer cuáles son los factores concretos que son importantes, que pueden estar causando daños en nuestra organización y a lo mejor adaptar ese proceso de evaluación precisamente a nuestro contexto laboral. Constituir un grupo de trabajo, esto es opcional, es posible que el Comité de Seguridad y Salud lo pueda desarrollar, pero no estaría de más que pudiéramos dedicar ciertos recursos humanos específicamente a los temas psicosociales. Evidentemente, realizar la evaluación de riesgos psicosociales, esto lo veremos con más detalle en los talleres posteriores. Aquí esto implica devolver los resultados a la organización, lo que decíamos antes, todo el mundo debe ser partícipe y conocer qué es lo que está ocurriendo, que puedan incluso elegir qué actuaciones son las que pueden ser prioritarias o no tan prioritarias y evidentemente de todo ello obtener un informe. La información es fundamental, obtener un informe de esa evaluación de riesgos psicosociales. Y esto nos conduce a la segunda línea de trabajo en este momento, que es la planificación de la actividad preventiva en materia psicosocial. Y esto de nuevo implica una serie de pasos. No solamente poner en marcha las actuaciones, implica diseñar un programa de intervención, que todo el mundo sea conocedor, incluso que haya podido participar en ese diseño del programa o en su corrección, implementar evidentemente el programa, pero además mantener ese programa, ver cómo ese programa se está desarrollando, obtener informes de cómo se está desarrollando todas las acciones que hemos ido implementando, por si es necesario introducir modificaciones o a lo mejor cerrar alguna de las acciones, hacer un buen seguimiento, control y evaluación de esa intervención y evidentemente al final un informe de esa intervención. Y de nuevo, dándolo a conocer a todo el mundo. Y finalmente, pasando al tercer momento, hemos dicho que el tercer momento es un poco el que permite que gire todo el sistema del procedimiento de prevención psicosocial integral, pues necesitamos promover un aprendizaje continuo. Esa información que nos llega desde la implicación y la participación en el momento 2, desde los distintos informes que van apareciendo en el momento 2, las auditorías que puede estar realizando la organización, otro tipo de cuestionarios, la revisión periódica que se realiza en los sistemas de gestión, son fuentes de información que debemos conocer y que son los que nos van a permitir ver hasta qué punto el procedimiento está funcionando, qué puntos débiles tiene, qué puntos fuertes tiene, dónde estamos obteniendo mejoras significativas, dónde no estamos consiguiendo que las cosas funcionen y eso es lo que nos permite ir adaptándolo para situaciones futuras. Sobre estos aspectos son más concretos de los distintos momentos, son sobre los que nos vamos a centrar en los dos próximos talleres. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los talleres. Un saludo cordial.